Yo quisiera en esta intervención hacerle media docena de reflexiones y algunas preguntas al hilo de algunas de las cuestiones que más me han interesado de su memoria y de su intervención. Empezando por una reflexión que hace el fiscal, que ha hecho el fiscal y que no es nueva, que tiene que ver con la plantilla de la Fiscalía. Yo comparto absolutamente la reflexión que él nos hace. No es defendible ni aceptable que la plantilla esté inalterada desde el año 2010. No hay un incremento de refuerzos que se corresponda con el incremento del trabajo. Usted lo ha puesto de manifiesto, todos nosotros lo sabemos. En fin, por si fuera poco, hay 33 fiscales en situación de servicios especiales que no están trabajando en el área en la que tendrían que estar trabajando. Llueve sobre mojado, que se suele decir. Los 137 nuevos fiscales no son una ampliación de plantilla, usted lo ha reseñado y yo quiero llamar también la atención al respecto, sino que cubren bajas, o sea que realmente no es ninguna ampliación. Claro, todo esto produce unas consecuencias, yo creo que absolutamente lamentables desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción y desde el punto de vista de la tarea general de la Fiscalía, pero desde luego desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción tiene unos efectos verdaderamente lamentables, muy negativos. Dice usted, y lo ha dicho bien, que, en fin, que se incremente el número de jueces y a la vez no se incrementa el número de fiscales, pues, en fin, son procedimientos, creo que lo ha llamado usted, destinados a estancarse. Efectivamente, de nada sirve que haya muchos más jueces y a la vez no hay un número de fiscales similar, un incremento de fiscales similar. En fin, estas deficiencias de la Fiscalía que usted detalla y que tienen efectos, como digo, muy negativos en aspectos muy importantes para la democracia y para la sociedad española, como es la lucha contra la corrupción, tiene naturalmente responsabilidad política, no es la suya. O sea, bueno, podemos llegar a la conclusión de que usted pide mal o que no tiene la suficiente capacidad de convicción al Gobierno para convencerle de que necesita más recursos, pero yo quiero destacar eso, ¿no? Que realmente detrás de esto hay una responsabilidad política. Los recursos se distribuyen de una determinada manera y las decisiones políticas son las que determinan cómo se invierte el presupuesto. Usted ha dicho que ha tenido alguna conversación, que ha pedido. Yo quería expresamente que si es que puede, en fin, concretar algo más, si usted ha pedido un incremento de los medios materiales y humanos del Ministerio Fiscal al Gobierno, especialmente para la lucha contra la corrupción, y quiero que me diga, si es posible, cuál ha sido la respuesta que ha obtenido. Si ha habido una respuesta que vaya más allá de, bueno, ya veremos. O sea, si ha habido una respuesta, en fin, más concreta que esa de carácter general. Otra segunda reflexión, señor fiscal, en relación con la individualización presupuestaria como garantía de autonomía, por denominarlo de esa manera, ¿no? La independencia del Ministerio Fiscal, usted lo sabe bien, todos los que estamos aquí lo sabemos, ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones. No me referiré ahora a lo que han dicho otros intervinientes, pero lo haré después. No solo por el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, que como usted sabe tenemos diferencias de criterio, nuestro grupo con el grupo mayoritario de la Cámara, bueno, yo diría que con prácticamente todos, sino también por la dependencia jerárquica del resto de fiscales de este o las limitaciones presupuestarias, insisto, en lo que ya había dicho. Usted señala en la memoria algunas de estas cuestiones, algunas de estas dificultades. Para saber, el presupuesto está desagregado, es difícil saber cuánto efectivamente se presupuesta, además de lo que se desagrega de lo que está en presupuestos de otras instancias, de comunidades autónomas. Pero a mí me llamó la atención, en relación con esto, me llamó la atención unas declaraciones que usted hizo hace un mes, no, en el mes de agosto, en las que decía que textual y entrecomillado, no todos tienen interés en que la justicia sea rápida y eficaz. Me llamaron mucho la atención porque, dicho por usted, dicho por, en fin, otra persona que no tenga su responsabilidad, pues ya es fuerte, pero dicho por usted suena muy fuerte, ¿no? Y explicó además que en muchas ocasiones los problemas de la justicia penal no son consecuencia de deficiencias legislativas. Podríamos relacionarlo con la dotación económica, presupuestaria, material, humana, todo esto, pero cuando dice usted no todos tienen interés en que la justicia sea rápida y eficaz, a mí no me queda otro remedio que preguntarle a quién se refiere.
o a qué se refiere, o si es una forma de hablar que le pilló desprevenido y lo soltó así, o si está pensando usted en algo cuando dice eso de no todos, porque a continuación le preguntaría cuáles son, a su juicio, los principales problemas de organización y gestión. Algunas de ellos ha reseñado usted, pero como dije en mi reflexión anterior, muchas de estas cuestiones, todas, muchísimas, tienen, digamos, son consecuencia de decisiones políticas previas que no solo están en la Fiscalía o no siempre y, desde luego, no en primer lugar están en la Fiscalía. Una tercera reflexión sobre la lucha contra la corrupción. Le quisiera hacer una pregunta, bueno, esto es mera curiosidad, pero bueno, si me lo puede contestar y si no, ya lo miraré. En la memoria, efectivamente, de este año hay un apartado específico dedicado a la corrupción. ¿Desde cuándo en la memoria de la Fiscalía hay un apartado? ¿Es desde siempre que en la memoria de la Fiscalía haya un apartado dedicado a la corrupción o el tema ha adquirido tal dimensión? Es pura curiosidad, ¿eh? O sea, que resulta que la respuesta es igual de simple. Siempre ha habido un apartado, ¿vale? Pues simplemente por curiosidad, pero me gustaría saberlo, ¿no? El espacio que ocupa en la memoria de la Fiscalía, si hay un apartado específico, la reflexión sobre la corrupción. En la memoria se pone de manifiesto también que ha habido un gran incremento de diligencias, pero no se traduce en un mayor número de penas por la complejidad, usted lo ha señalado, de numerosos de los procedimientos incoados, así como por la falta de medios existentes. Dice textualmente a la memoria una frase sobre la que también quiero llamar la atención, señor fiscal. De no llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción, se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumplen honestamente con su deber. A ver, si yo le digo esto al presidente del Gobierno o al Gobierno, esto es una crítica de un miembro de la oposición. Si la Fiscalía General del Estado dice eso y no hay una respuesta inmediata, estamos ante un problema verdaderamente muy serio. Porque lo que usted plantea aquí es una cuestión verdaderamente seria, planteado en términos, si me permite la expresión, dramáticos, en términos políticos. Y en fin, parto de la base de que ustedes han hecho un análisis riguroso y un análisis independiente de la situación y han llegado a una conclusión. Entonces, esto me parece verdaderamente muy preocupante, porque es cierto que la sensación de impunidad y de que hay una justicia de dos velocidades está anidada en la sociedad española y que eso pues, es una situación, en fin, verdaderamente preocupante en términos democráticos, que afecta a las instituciones democráticas en su conjunto y a la propia democracia. Me resulta en fin, dramático volver a leer, le he leído en algunas entrevistas cosas similares, pero volverlo a leer en esta memoria. Y me resulta también llamativo, es que ya se me acaban los adjetivos, leer que usted dice que no resulta fácil aportar datos globales sobre la corrupción, dado que existe cierta indefinición sobre los delitos concretos que deben abarcar este concepto, además de que habla de que, en fin, es imposible que se pasen los datos, por decirlo simplemente, entre las distintas administraciones que están en la cuestión. La pregunta para cualquier ciudadano de fuera de esta sala, incluso para mí, que lea esto, dice, ¿esto quiere decir que no sabemos cuántas personas están en España imputadas? ¿Cuántos casos de corrupción están abiertos? ¿Cuántas investigaciones hay en este momento? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que es muy grande, pero no sabemos ni de lo que estamos hablando, ni lo sabemos concretar. ¿No lo sabe concretar la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo lo voy a saber concretar yo? ¿No sabemos de la cuestión? ¿Cómo podemos dar una respuesta si no tenemos ni siquiera el análisis de su conjunto, porque no tenemos las herramientas para tener una visión de conjunto del asunto del que estamos hablando? ¿Cómo solucionaría la Fiscalía el problema de la falta de datos homogeneizados sobre la corrupción? Le pregunto, señor fiscal, si han pensado sobre ello. Simplemente eso, la falta de datos homogeneizados que nos permita tener una visión de conjunto sobre esta cuestión. Siguiendo con el tema de la corrupción. Usted sabe, señor fiscal general del Estado,
que mi grupo parlamentario ha llevado a cabo una serie de acciones judiciales en las que hemos tenido que cubrir la clara inacción de la Fiscalía. No hemos ido ante la Audiencia Nacional o ante los tribunales porque no tuviéramos trabajo, sino porque hemos estimado que se estaban produciendo delitos, que había denuncias y que la Fiscalía, que es la primera que tiene que reaccionar, no estaba actuando. Bueno, hemos hecho nuestro trabajo. Yo no creo que lo que hayamos hecho o que lo que estemos haciendo no sea parte de nuestro trabajo. Los partidos políticos estamos en la Constitución, hemos de defender el interés general, cobramos de los presupuestos generales del Estado y, por tanto, si una parte de lo que percibimos del conjunto de los ciudadanos lo destinamos a defender el interés general, pues bien está. Pero nuestro asombro, señor Fiscal General del Estado, quiero decírselo, no ha sido tanto la falta de acciones por parte de la Fiscalía para investigar casos importantes relacionados con la corrupción, sino que posteriormente, durante las instrucciones de los procedimientos, hemos comprobado pasmosamente cómo el fiscal pertinente no solo no aparecía en los interrogatorios en algunos casos, sino que en casos, cuando aparecía, su postura era claramente pasiva, con una total indiferencia hacia el tema, llegando incluso a rechazar preguntas a los imputados o testigos en numerosos casos. ¿Me podría usted decir? Dice, bueno, ustedes es que denuncian a todo el mundo y tal, pero luego resulta que no hay caso, porque les ha dado por denunciar a todo el mundo. Pero es que yo le voy a detallar varios procedimientos iniciados por UPyD a los que después se ha sumado la Fiscalía. Por ejemplo, el procedimiento iniciado por UPyD a los que se han sumado la Fiscalía, Bankia, preferentes, compra de noticias por el Gobierno Autonómico del País Vasco, en el Grupo Noticias, Banca Cívica y la querella contra Artur Mas, porque nosotros nos habíamos querellado ya antes. Casos en los que la Fiscalía no acude. Caso Torreón. Caso Torreón, pieza separada de Caja Segovia. Procedimientos en los que la Fiscalía acude pero no pregunta o posee una actitud absolutamente pasiva. Bankia, sí, no se sorprendan ustedes, no se ha activado hasta las tarjetas Black. Preferentes, prejubilaciones de Caja Segovia y Banca Cívica. Procedimientos en los que la Fiscalía no se ha querellado contra los imputados, que están imputados, que la Fiscalía ha ido después pero que no se ha querellado. Bankia, preferentes, compra de noticias por el Gobierno Autonómico del País Vasco en el Grupo Noticias, tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia y Banca Cívica. Esto, señor Fiscal General del Estado, es cuanto menos sorprendente. Alguien no está haciendo su trabajo. Antes, algunos de mis colegas le criticaban que la Fiscalía hubiera actuado en relación con la consulta que se celebró el 9 de noviembre, pero que según el presidente del Gobierno no se ha celebrado, pero que todos sabemos que se ha celebrado. Yo hablaré de eso después. Yo le increpo porque no haya actuado. Le increpo justo por lo contrario. Porque en estos casos otros han tenido que abrir el procedimiento y ustedes, perdóneme que le hable como si fuera una cosa personal, han ido después. Yo creo que la actitud de la Fiscalía no se corresponde con su obligación de esclarecer posibles responsabilidades penales relacionadas con importantes casos de corrupción. O sea, que es su responsabilidad esclarecer esos casos. Luego ya juzgarán y sentenciarán los jueces, pero esclarecer esos posibles casos de corrupción es la obligación. Le pagamos para eso, verdaderamente. Esa es su obligación. ¿Cómo justifica, por otra parte, que los fiscales, cuando después se han sumado a las querellas que otros han iniciado, en este caso nosotros, vayan a las declaraciones, acudan a esos procedimientos sin preguntas o preguntando nimiedades, porque también las hay en algunos casos, en una actitud absolutamente pasiva? Y, no sé, también le quería preguntar, no se me moleste, ¿ha dado usted alguna instrucción para que un fiscal se inhiba de actuar en alguno de estos procedimientos que he señalado? Luego, en relación con este caso, aunque no directamente, usted ha hablado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y yo le quería preguntar si
si es usted consciente o qué es lo que piensa al respecto de que si la reforma se hace en la dirección prevista y desaparece la capacidad que tenemos como grupo político o como partido político para actuar como acusación popular, si es usted consciente de que, por ejemplo, en todos estos procedimientos, Bankia, etcétera, 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 no hubiéramos podido actuar. Si no nos está quitando, nos estarían quitando un instrumento para poder actuar cuando ustedes no actúan o cuando otros no actúan. Entonces, yo no sé si es usted consciente, porque quiero pensar que el Gobierno no lo hace porque es consciente, precisamente para evitar que otros actúen cuando quiere poner un velo oscuro sobre todo este tipo de actuaciones. Señora y finalmente, Díez, sí, termino. el ruego concluye. Termino ya. Una breve reflexión sobre la actuación de la Fiscalía en relación con el 9N. Bueno, yo creo que ustedes han ido muy tarde. ¿Qué quiere que le diga, Fiscal General del Estado? No entiendo que hayan tardado 9 días en decidir si había indicios suficientes para actuar, porque, en fin, las cosas que se estaban produciendo y los delitos de los que ustedes han acusado al presidente Mas y a algunas otras personas, pues bueno, se habían perpetrado, supuestamente, bastantes días antes y además estaba previsto. O sea, era una historia que estaba contada, ya se sabía. El Tribunal Constitucional ya había hecho 2 resoluciones, o sea, se sabía, no fue una sorpresa, no había una cosa que no se sabía que iba a ocurrir. Bueno, hay quien nos ha enterado que ha ocurrido, el presidente del Gobierno no lo sabe, pero todos los demás sabemos que efectivamente se produjo allí una votación y ustedes han presentado, yo no sé por qué han tardado tanto, francamente, no sé lo que ha sucedido. Me llama muchísimo, poderosísimamente la atención que hayan tardado tanto en tomar una decisión de esas características. No sé por qué ha sido, pero, y por tanto le pregunto por qué. Es que a ver si no lo habían previsto, si creían que finalmente no iba a pasar nada, no lo sé. Le pregunto por qué han tardado tanto. Ahora, déjeme que diga una cosa que, bueno, ya que ha habido tanto debate jurídico-político aquí en relación con esta materia, yo francamente estoy pasmada por esas expresiones de criminalización de la política que se hacen, que se han hecho aquí, y yo quiero decirle mi opinión al respecto, porque también tiene que ver con su actuación. No consigo entender esa acusación de criminalización de la política cuando actúa el fiscal o un grupo político, como es este caso, pensando que un político, un responsable político, ha cometido un delito. Creyendo que hay motivos para pensarlo, pruebas indiciarias y, en fin, denunciando la cuestión. ¿Eso es criminalizar la política? Hemos de concluir de eso que, por el hecho de ser político o responsable político, no tienes que cumplir la ley, y que si alguien te denuncia está criminalizando la política. ¿Qué especie de amparo tiene un político para no cumplir la ley? Porque, claro, si le denuncias es que estás criminalizando la política. ¿Pero acaso las leyes no son políticas? ¿No las hemos hecho los políticos? ¿No tenemos obligación de hacerlas cumplir? ¿Y no tenemos obligación de cumplirlas? Entonces, no sé qué se quiere decir. O sea, que se le puede denunciar si es por corrupción económica, el delito del que se acusa. Pero si es por otro tipo de delito por el que se le acusa, no se le puede denunciar porque te denuncian por criminalizar la política. Señora Díez, yo, francamente, no lo entiendo. O sea, entiendo que no es criminalizar la política denunciar a alguien si crees que ha cometido un delito. Y la Fiscalía es el primer obligado en hacerlo. Lo mismo que le he pedido que lo hiciera en temas de corrupción, le pido que lo haga en estas cuestiones.